Hola, hoy es 29 de octubre de 2025 y tenemos sobre la mesa 5 decretos supremos, recién publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia, todos firmados hoy mismo por el presidente Luis Alberto Arce Catacora y su gabinete. Son los números 5479, hasta el 5483. Nuestra tarea hoy, entonces, es explorar a fondo estos documentos. Ujú. Tocan temas bien diversos, ¿no? Desde regulación financiera, tecnología. Sí, está aduanas, impuestos, donaciones, incluso feriados. Exacto. Queremos ir más allá de solo describir qué dicen. Entender las implicaciones, ¿no? ¿Qué significan estos cambios en la práctica? Así que, vamos a analizar esto en detalle. Precisamente. Y es importante recordar, creo, que estos decretos no salen de la nada. Claro, Operan dentro de marcos legales más amplios que ya existen. La Constitución, la Ley de Servicios Financieros, Ley de Aduanas, Código Tributario, en fin. entiendo. Son, digamos, la herramienta del Poder Ejecutivo para reglamentar cosas muy puntuales o para autorizar acciones específicas dentro de esas leyes más grandes. Vamos a ver cómo el gobierno está ajustando las tuercas en distintas áreas. Perfecto. Empecemos por el primero, el Decreto Supremo 5479. Este se mete de lleno en el sistema financiero, específicamente con el tema de las sanciones. Ajá. Y todo apunta a las empresas de tecnología financiera, las famosas fintech, que, si mal no recuerdo, las regularon más formalmente hace poco, ¿no? En mayo de este año, 2025. Sí, así es, con el DS 5384. Entonces, este nuevo decreto busca ponerlas en cintura, digamos. ¿Es esa la idea? Bueno, la justificación oficial es incluirlas. Incluirlas explícitamente en el régimen de sanciones administrativas. ¿Por qué? Si no cumplen con enviar la información periódica que exige la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ah, claro, los reportes. Exacto, si entregan tarde o mal o simplemente no entregan sus reportes. Pero más que ponerlas en cintura, yo diría que parece un intento de asegurar que todos los jugadores del sistema financiero, Ujú. los nuevos y los viejos, sigan las mismas reglas de transparencia. Entiendo. El cambio concreto, entonces, es un párrafo que añaden al reglamento de sanciones, Sí, el 7 al artículo 35. que dice básicamente eso, ¿no? Que estas empresas, si incumplen con mandar la información, pues serán multadas. Correcto. Pero lo que me llama la atención, y aquí es donde creo que se pone interesante, Ajá. es que la escala de la multa no es fija. Dice que dependerá de una regulación específica que va a emitir la ASFI, tomando en cuenta las condiciones y características de estas nuevas entidades. ¿Eso no abre una puerta a cierta discrecionalidad? ¿O quizás complejidad? Esa es una excelente observación, totalmente. Porque, a ver, por un lado, tiene sentido adaptar la sanción a la naturaleza de la entidad, ¿no? Claro. Una fintech pequeña, pues, no tiene la misma capacidad operativa que un banco tradicional, eso está claro. Ujú. Pero por otro lado, como bien dices, plantea un desafío para la ASFI, definir criterios claros justos. Exacto. ¿Cómo se medirán esas condiciones y características? ¿Será un proceso transparente? Ahí está el punto. El riesgo es que si no se hace bien, podría generar incertidumbre o incluso que se perciba como una barrera regulatoria para ciertos modelos de negocio innovadores. Podría ser. Es un equilibrio delicado, ¿sabes?, entre supervisar y fomentar la innovación. Claro. Habrá que estar atentos entonces a cómo la ASFI implementa esa regulación específica que menciona el decreto. Exactamente. Bueno, dejamos el mundo digital de las finanzas y pasamos a algo más físico. El movimiento de mercancías. El Decreto Supremo 5480. Este modifica reglas de aduanas. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo que declaran es dar mayor flexibilidad a los operadores de comercio exterior. Ajá. Específicamente lo que hace es ampliar el tiempo que las mercancías pueden permanecer en los llamados depósitos transitorios. ¿Qué son exactamente esos depósitos? Son almacenes, digamos, autorizados por la aduana. Ahí la mercancía importada puede guardarse temporalmente sin pagar impuestos. Eso sí, bajo control aduanero. Ya veo. Y el cambio clave es el plazo, entonces. Sí.
Ahora se establece un máximo de 180 días calendario para que la mercancía esté ahí, Correcto. aunque el decreto AMO dice cuál era el plazo anterior. Pero bueno, si la justificación es dar mayor flexibilidad, uno supone que antes era más corto, ¿no? Sí, sugiere eso. Es una ampliación bastante significativa. ¿Y qué impacto práctico puede tener esto para los que importan? Bueno, para los importadores, esto puede ser un alivio importante. Me imagino. Les da más tiempo para gestionar toda la logística, para completar trámites, quizás para encontrar compradores o esperar mejores condiciones de mercado. Potencialmente, podría reducir costos de almacenamiento acelerado o multas por pasarse del plazo. Tiene lógica. Sin embargo, viéndolo desde la perspectiva de la aduana. Claro, la otra cara de la moneda. Exacto. Un plazo más largo también podría implicar un periodo extendido de supervisión, más control sobre esas mercancías para evitar desvíos o, cualquier irregularidad. Interesante ese doble filo. Y noté que hay una disposición transitoria. Permite a los depósitos que ya están operando pedir hasta 60 días adicionales. ¿Sí? Eso suena como una forma de gestionar el cambio para la carga que ya estaba en camino o almacenada con las reglas viejas, ¿no? Exactamente. Es una cláusula para suavizar la transición. Muestra que están pensando en la operativa real del comercio exterior. Bien. En conjunto, este decreto parece una respuesta quizás a posibles presiones del sector importador, que buscaban más margen de maniobra en sus operaciones, tanto logísticas como financieras. Entendido. Dejando la logística comercial, el siguiente decreto, el 5481, nos lleva a un ámbito muy diferente, muy específico, las donaciones internacionales. ¿De qué se trata este? Este es un ejemplo clarísimo de la función administrativa, muy puntual, de los decretos supremos. Ajá. Básicamente, lo que hace es autorizar la exención del pago de tributos aduaneros para dos donaciones específicas. ¿Donaciones de qué? De equipamiento médico, realizadas por una ONG que se llama Global Links, y los beneficiarios son dos municipios, Yotala y Chuma. O sea, es una autorización caso por caso, literalmente. Mencionan hasta los números de parte de recepción de mercancías para identificar los envíos. Tal cual. ¿Y por qué se necesita un decreto supremo para algo así? ¿No hay una ley general de donaciones? Sí, sí la hay, la Ley 617. Y esa ley establece que, si bien las donaciones a entidades públicas pueden estar exentas de impuestos, esa exención específica debe ser autorizada formalmente. Y la vía es un decreto supremo. Ah, mira. Existe un procedimiento que normalmente agrupa estas autorizaciones, quizás mensualmente, pero este decreto las maneja individualmente, quizás por alguna particularidad o urgencia. Dice que lo tramitó el Ministerio de Salud. Entiendo. Entonces, más allá del beneficio directo para Yotala y Chumaguel, que obviamente es positivo que reciban equipos médicos sin costo de importación, ¿qué nos dice este decreto sobre el sistema en sí? Nos muestra el nivel de formalidad y también de centralización que implica gestionar donaciones internacionales en Bolivia. Ujú. Cada exención, por específica que sea, requiere la máxima instancia normativa del Ejecutivo. Que es el decreto supremo. Claro. Y si bien eso asegura control, transparencia, uno podría preguntarse si este mecanismo tan detallado y centralizado es el más ágil, sobre todo para facilitar la llegada de ayuda humanitaria o cooperación, especialmente si hablamos de volúmenes grandes o frecuentes. Podría ser un cuello de botella. Podría serlo. Es un reflejo de la burocracia, digamos, inherente a estos procesos. Entendido. Ahora, el Decreto Supremo 5482 también trata de recursos, de dinero, pero esta vez dentro del sistema judicial. ¿Qué ajustes se está haciendo ahí? Este decreto autoriza al órgano judicial a incrementar una partida presupuestaria específica, la de consultores individuales de línea, ¿Para dónde? para el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. El monto es de algo más de 154,000 bolivianos, esto para la gestión 2025. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Es presupuesto nuevo que les asignan? No, y eso es lo interesante del manejo presupuestario aquí. El dinero viene de un traspaso intrainstitucional. O sea, ¿mueven plata de un lado a otro dentro del mismo órgano judicial? Exactamente. Se está moviendo desde la partida que tenían destinada a alquiler de inmuebles Ah, para contratar estos consultores, sí,
La justificación es la necesidad de acelerar la emisión de resoluciones de alzada, es decir, las decisiones sobre las apelaciones. Dicen que hay un incremento de casos en Cochabamba y necesitan apoyo para sacar los fallos más rápido. O sea, se sacrifica presupuesto de alquileres, de infraestructura, para contratar personal temporal que ayude a descongestionar los tribunales. ¿Qué nos revela esta movida? Refleja dos cosas importantes, creo yo. Por un lado, la presión real que existe sobre el sistema de justicia. La acumulación de casos, las demoras, es un problema conocido. Ujú. Y por otro lado, las limitaciones presupuestarias, que obligan a buscar soluciones, creativas como esta, reasignando fondos de una necesidad, infraestructura en este caso, a otra que consideran más urgente, que es la resolución de casos. Es como un parche, ¿no? Es una solución paliativa a un problema que seguramente es más estructural y muestra las decisiones difíciles de priorización que se tienen que tomar cuando los recursos son limitados. Tiene sentido. Bueno, finalmente llegamos al Decreto Supremo 5483. Este toca un tema que nos afecta a casi todos, los feriados. ¿Qué cambia aquí? Este decreto modifica la regla sobre qué pasa cuando ciertos feriados nacionales caen en domingo. Ajá. La normativa anterior ya establecía que la mayoría de los feriados que caen en domingo se trasladan al lunes siguiente. Sí, eso para fomentar el turismo interno, ¿verdad? Los fines de semana largos. Exacto, esa era la idea. Sin embargo, había excepciones a esa regla. Algunos feriados específicos no se trasladaban aunque cayeran domingo. Y este decreto ajusta esas excepciones, ¿correcto? Leí los considerandos y mencionan específicamente el Día de Todos los Difuntos, el 2 de noviembre, y hablan del objetivo de fortalecer la cultura y el turismo comunitario asociado a esa fecha. Ajá, aquí es donde hay que leer con cuidado el texto, porque los considerandos efectivamente hablan del 2 de noviembre como la motivación. Sí. Sin embargo, el texto legal, el artículo que se modifica del decreto original, el DS 2750, lo que realmente hace es eliminar al Día de Todos los Difuntos de la lista de excepciones. A ver, ¿cómo es eso? Antes, este feriado, el 2 de noviembre, junto con Carnaval, Corpus Christi y Viernes Santo, estaba en la lista de los que no se trasladaban. Ya. Ahora, al quitarlo de esa lista de excepciones, ¿qué pasa? Pues que pasa a regirse por la norma general. O sea que el efecto práctico es justo el contrario de lo que uno podría pensar solo leyendo la justificación. Exactamente. Al quitar la excepción, si el 2 de noviembre cae domingo, ahora sí se trasladará al lunes. Así es. Así es. Es un buen ejemplo de cómo a veces hay que mirar más allá de los considerandos y ver el texto resolutivo final. Clarísimo. La implicación es directa. Se crea potencialmente un fin de semana largo más en el calendario, cuando el 2 de noviembre coincida con un domingo. Bueno, eso se alinea con la política general de usar los feriados para impulsar el turismo, como decías. Sí, y en este caso particular lo vinculan también al aspecto cultural de Todos Santos. Ahora, queda la pregunta sobre el impacto real de estos ajustes, ¿no? En la productividad, en los distintos sectores económicos. Siempre hay debate con los feriados. Siempre. Muy bien, entonces, hemos recorrido estos 5 decretos. Vimos ajustes para las fintech, más flexibilidad en aduanas, luz verde a donaciones médicas muy específicas, una reingeniería presupuestaria en la justicia de Cochabamba para tratar de agilizarla, y este cambio en las reglas del feriado de Todos Santos. Viéndolos en conjunto, ¿qué panorama general nos deja este paquete normativo del 29 de octubre? Observamos varias tendencias, diría yo. Primero, esta adaptación regulatoria continua, en sectores clave como finanzas y comercio exterior, intentando responder, por un lado, a la innovación tecnológica, como las fintech, y por otro lado, a las necesidades logísticas del comercio. Ajá. Segundo, vemos esta microgestión a través de decretos supremos, para resolver problemas muy puntuales, muy localizados, como las donaciones para esos 2 municipios o el cuello de botella judicial en Cochabamba, usando transferencias o autorizaciones muy específicas. Cierto. Tercero, se ve claro el rol del Ejecutivo como implementador de políticas sectoriales, buscando equilibrar objetivos que a veces son diversos, ¿no? Control versus flexibilidad, o tradición cultural versus economía turística. Y también vimos cómo, a veces, la justificación que se da para una norma y su aplicación práctica, requieren una lectura atenta, ¿no? Como pasó con el feriado. Sin duda, eso es clave. Lo que resulta fascinante, al final, es
cómo estas piezas administrativas, que podrían parecer menores o desconectadas entre sí, Sí, en realidad nos dan pistas sobre las prioridades del gobierno en este momento, sobre los mecanismos de gobernanza que se utilizan y sobre las tensiones inherentes a la gestión pública. Responder a lo urgente, adaptarse al cambio, manejar recursos que siempre son escasos. Todo dentro de un marco legal y constitucional, por supuesto. ha sido un análisis muy revelador, la verdad, de estas normativas bolivianas recientes. Esperamos que este recorrido por los decretos supremos 5479 a 5483 haya servido para entender un poco mejor algunos de los engranajes de la administración pública y sus efectos concretos. Y quizás como reflexión final, algo que a mí me llama la atención es la especificidad de varios de estos decretos. Ujú. Las autorizaciones para municipios concretos, las reasignaciones presupuestarias para un tribunal departamental específico. Sí, muy focalizado. Muy focalizado. Y eso invita a pensar, ¿es este nivel de detalle manejado desde el gobierno central la forma más eficiente de gobernar en un país tan diverso como Bolivia? ¿O podrían existir quizás mecanismos más ágiles, tal vez más descentralizados o incluso más automatizados en algunos casos para responder a esas necesidades locales o sectoriales sin requerir siempre un decreto supremo firmado por el presidente y todo el gabinete? Es una pregunta interesante. Es una pregunta abierta, creo yo, sobre la arquitectura misma de cómo se administra el Estado, para seguir pensándola. Una excelente pregunta para seguir reflexionando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.